capítulo 5 del Deuteronomio. Vamos a leer los versículos del 1 al 22. Si usted mira su Biblia, voy a hacer al tiro el comentario, que se los comentaba a sus hijos en Catecismo hoy día en la mañana. ¿Dónde termina supuestamente esta sección que dice los 10 mandamientos? ¿En qué versículo terminaría, según los títulos de nuestra Biblia? ¿Tienen Biblia, no? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No tiene títulos? ¿Y en el 22 no dice nada? ¿No corta nada en el 22? ¿En el 21? Según en la Biblia entonces sería hasta el 21 la idea, ¿cierto? Vamos a leer hasta el 22 porque eso está mal, está equivocado. Entonces cuando ustedes lean su Biblia, eviten los títulos. Y los que quieren ser un poco más quisquillosos en el texto bíblico, para leerlo, podrían comprar una Biblia sin títulos. Y hay una sin versículos y sin capítulos, como sería originalmente. ¿Ya? Bien, vamos a leer el capítulo 5 entonces, Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 22. 5, 1 al 22. ¿Sí? Y dice así la palabra del Señor. Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. Apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Este pacto no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino con todos nosotros los que hoy estamos aquí con vida. En el monte el Señor habló con ustedes cara a cara, desde en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para comunicarles la palabra del Señor, pues ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Y el Señor dijo: Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos, la maldad de los padres, que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada lo mismo que tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. El Señor dirigió estas palabras a toda su congregación en el monte, desde el fuego, la nube y la oscuridad. Las pronunció con voz potente y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú hoy día abras nuestros oídos, que inclines nuestros oídos, Señor, a ella, como dice el Deuteronomio, que podamos oír con un oído atento y obediente. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje que acabamos de ver tiene varias particularidades. No es un pasaje que nosotros digamos que es una repetición exacta de la ley, sino que se nota cuando la repite
haciendo referencia a que ya lo había dicho, como yo les dije, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos al pueblo en esta situación, ya lo habíamos dicho hace algunos sermones, ¿cierto? Pensaríamos que necesitan una estrategia militar o una nueva estrategia para entrar a la tierra prometida, ¿sí? O una nueva idea, algo distinto que les pudiera decir y animar. ¿No es así? Muchas veces a los pastores nos pasa eso, de que uno piensa que va a... ¿Por qué voy a predicar de nuevo este texto? Me pasa muchas veces cuando tengo que predicar varios textos y digo, ¿para qué lo voy a predicar de nuevo si la gente sabe? La verdad es que ni yo sé. Entonces decido predicar de nuevo. Porque el Señor no nos trae cosas nuevas, sino que siempre nos hace recordar. De hecho, por ejemplo, en términos históricos, las reformas de la Iglesia han sido volver a la Escritura, recordar lo que el Señor había hecho por la Iglesia y recordar lo que están las nietas ya. Lo que el Señor había hecho por la Iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros recordamos? Volviendo de nuevo a la palabra de Dios. Entonces, no necesitaban ni un impulso diferente ni nada por el estilo. Moisés ve al borde de la tierra prometida a su pueblo y no les ofrece ninguna novedad. Les ofrece un recordatorio de la palabra de Dios. Les ofrece memoria en lugar de novedad. No le entrega un discurso de motivación humana a tipo coach. Tú puedes, etcétera, etcétera. No. Les recuerda el pacto que Dios había hecho con ellos. Y es súper importante porque ellos iban a enfrentar pueblos idólatras, tentaciones nuevas que no conocían, peligros militares y también una prosperidad futura. Uno piensa que el Señor los está preparando solo para algo malo que les va a suceder en la tierra prometida. Y no es así. De hecho, Dios siempre prometió que algo bueno les iba a pasar en la tierra prometida. ¿Cierto? Que iban a tener abundancia, que era una tierra de leche y miel. Iban a prosperar, iban a tener casas. El pueblo iba a ser prosperado económicamente. Entonces también tenía que estar preparado espiritualmente y volver a la palabra. ¿Para qué? Para abordar con madurez cristiana o con madurez bíblica en este caso, la prosperidad que iba a traer Dios sobre ellos, ¿sí? Entonces, Moisés parece algo extraño según nuestros propios criterios, porque vuelve a decir lo que ya había dicho antes. Vuelve a traer al oído del pueblo lo que ellos ya habían hablado, lo que ellos ya habían oído. Seguramente por mucho tiempo, no solo allá. Muchos habían nacido también en el desierto. Entonces, no es porque a Moisés le faltó creatividad, es porque el Señor lo guió y le hizo entender que había algo esencial. Cuando el pueblo entra en una nueva etapa, necesita escuchar no una voz nueva, sino escuchar con claridad la voz de Dios. Entonces, el sentido del pasaje que tenemos enfrente hoy día no son, hemos hecho series de los 10 mandamientos, pero ahora no los vamos a tratar de manera separada, cada uno. Hemos tenido series de 10, la verdad es que de 11 sermones de los 10 mandamientos, pero no es el propósito de hoy día. Vamos a ver cómo estamos frente a un gran recordatorio del pacto de Dios con su pueblo, porque el Señor también reúne a su pueblo. ¿Para qué? Para recordarle quién les está hablando, para decirles también lo que exige de la vida de ellos cuando entren a la tierra y también les da razones de por qué obedecer, ¿sí? Nosotros como iglesia necesitamos exactamente lo mismo, porque cada uno, como iglesia por ejemplo, nosotros estamos entrando en una nueva etapa y es la etapa que ya me vienen los dos hermanos que estaban capeando el culto, son dos presbíteros, pero estaban afinando detalles sobre nuestro proyecto. Vengan hermanos, estoy hablando de ustedes. No los miren, que se van a sentir observados. Los estoy pelando. Entonces, entramos a una nueva etapa. Ellos estaban afinando algunos detalles sobre nuestro proyecto Templo, que ya está para empezar, prácticamente. Ya les vamos a dar más detalles sobre eso. Pero ¿saben qué? Cuando la iglesia construye templos, o sea, cuando se construyen templos, las iglesias se destruyen. Habitualmente. Habitualmente. Conozco una iglesia muy cercana que una vez construyó un templo. Terminó renunciando a su pastor y de 200 quedaron como 15 personas. Pero con templo. Que eso es lo importante.
Entonces, claro, cuando todo estaba reconstruido y andando a la iglesia, el pastor volvió porque quería ser pastor de nuevo de esa iglesia. Entonces, conozco varios casos donde la gente pierde el foco y dejan de vivir vidas comunitarias, se abandonan unos a otros y la iglesia se derrumba. Entonces queremos que esto no nos pase. Nosotros como iglesia estamos entrando en un nuevo proceso, en un nuevo periodo, en una nueva etapa, pero también cada uno de nosotros puede estar entrando particularmente en una nueva etapa. Y lo que necesitamos en estas nuevas etapas, ¿saben lo que es? Volver a la palabra del Señor, decir o estar claros con lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, nuevas pruebas, nuevas responsabilidades, nuevos temores, nuevas oportunidades. En todo eso, nosotros necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Entonces, en primer lugar, antes de entrar en la tierra, el pueblo tiene que recordar quién les habla. Moisés comienza con una palabra típica en el Deuteronomio, muy típica, muy común, y que ya la hemos tratado. ¿Cuál es la palabra a la que me estoy refiriendo? Escuchar. Oye. Oye. La gente se está reincorporando hace un mes a la iglesia. Y es la única que responde. No te contamines, por favor. Le dice, escucha, oye, Israel. ¿Qué cosa? Los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos. Lo primero que le está diciendo es que no tienen que utilizar, como ya lo he dicho, simplemente los sentidos de oír sonidos. En la lógica del pacto, escuchar es recibir, atender, acoger y obedecer. No se trata de una escucha más bien pasiva, sino tampoco una escucha activa como se conoce hoy en la psicología moderna, sino que en una escucha rendida. O sea, sí señor, voy a hacer lo que tú me dices. Eso ya marca lo que va a pasar en el pasaje completo. Dios no está interesado en este pueblo que simplemente lo escuche y nada más. De hecho, esto se repite en el Nuevo Testamento, porque hay algunos que son oidores olvidadizos. Y lo que tenemos que hacer es ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor está llamando a un pueblo que le escuche de tal manera que su vida esté ordenada conforme a la palabra. Ellos tenían que ser distintos a los pueblos de alrededor y distintos a los pueblos donde ellos iban a ocupar la tierra. Vivían una vida distinta, tenían una cosmovisión distinta y un Dios distinto a todos los demás dioses. Porque sí, uno dice, pero los dioses no existen. Sí, no existen, pero la gente los adora. Y en la medida que la gente los adora, sí existen en la creencia de esas personas. Entonces, esos dioses, existiendo en el corazón de esos pueblos, eran totalmente distintos al Dios de Israel. Primero porque era uno solo. Y segundo porque tenía atributos que otros dioses no tenían. ¿Ya? Luego Moisés sorprende con algo muy interesante, porque recuerda, dice, apréndelos y asegúrate de ponerlos por obra. Poner por obra simplemente es obedecer. Moisés dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Está hablando del monte Sinaí, también llamado Horeb. ¿Ok? Este pacto, versículo 3, no lo hizo el Señor con nuestros padres, sino con todos nosotros los que hoy estamos aquí con vida. Esto es muy extraño porque no está negando Moisés que la generación anterior recibió el pacto de Dios y también era parte de ella. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido parte del pacto, tampoco podrían recibir la condenación que les imponía el pacto con Dios, ¿cierto? Ya voy a hablar de eso un poco más. No está negando que la otra generación participara. Lo que está diciendo es que el pacto no queda circunscrito o no queda atrapado en la generación anterior, la que directamente lo recibió. Por eso, como son nuevos, estas personas no habían sido testigos de la obra de Dios cuando Él da la ley en el monte Sinaí, con todo lo espectacular que fue,
rayos, humo, luces, etcétera, les está recordando y les está diciendo que, ¿saben qué? Ustedes también estaban allí. Por eso les tengo que recordar. Les voy a recordar esto que el Señor también hizo con ustedes. Más que despreciar a la generación pasada, lo que le estaba diciendo era que esta generación estaba también incluida en el pacto que Dios había hecho con su pueblo por todas las generaciones. Entonces, no fue un acto meramente religioso para otra generación, no. Tampoco fue una especie de experiencia de museo como nos pasa a veces para los días de la Reforma. No, no es eso. Era una palabra viva para los que estaban allí en Moab, a punto de entrar a la tierra prometida, y que no habían sido espectadores exactamente de lo que el Señor había hecho por el pueblo. Esta nueva generación, entonces, está siendo incluida por Dios en este pacto. No es solo de sus padres. Ojo, los que están vivos ahora son ustedes. Y es con esta generación que también ha hecho un pacto el Señor. Tal vez debería decir algo aquí. No, lo voy a decir en otro momento. Entonces, el pacto no se recuerda para admirarlo a la distancia y decir, wow, qué cosas tan grandes hizo el Señor, sino para vivirlo en el presente. Y de hecho, lo podemos vivir en el presente porque nosotros hoy día no estamos bajo los términos del pacto de Dios con Moisés. Uno dirá, ¿pero cómo? ¿Entonces la ley no sirve? Sí, la ley sirve. ¿Para qué nos sirvió la ley que acabamos de leer cuando estábamos durante la liturgia? ¿Para qué nos sirvió? Nos dijo que éramos, ¿qué cosa? Pecadores. Entonces, ¿qué pasa si violamos un solo mandamiento de esa ley? Somos culpables de toda la ley. ¿Y qué se merece el que es culpable de toda la ley? La muerte. La pregunta es, ¿por qué no se morían? ¿Por qué el Señor no los condenó inmediatamente? Porque el Señor, como lo he dicho muchas veces, dio medios temporales que anunciaban a Cristo en los sacrificios. ¿Y saben quiénes eran los que no eran perdonados? Los que no presentaban sacrificios por el pecado. Porque Dios había dado la forma de borrar los pecados del pueblo. Y este borramiento, no existe, de pecados, iba a decir borración, que es peor, este borramiento de pecados, eso se llama neologismos. Pues si decía borra parecía como del café. Eliminación del pecado, me perdí, dije tantas cosas que... no era ficticia, era real. Porque si la sombra de lo que había de venir, que eran los sacrificios que anunciaban a Cristo, entonces no serían sombras ni promesas, sería ilusión. Y no eran ilusorias, realmente funcionaban. ¿Por qué? Porque estaban anunciando al último de los corderos que iba a morir y al último sumo sacerdote que iba a interceder por su pueblo. Entonces, Moisés dice, cara a cara habló el Señor con ustedes en el monte de en medio del fuego. En aquel tiempo yo estaba entre el Señor y ustedes para comunicarles la palabra del Señor, porque ustedes tuvieron miedo del fuego. No significa, voy a decir algo aquí. Hay algo que, esto se conoce hace mucho tiempo, que son algo así como cosas de los ancestros, ¿cierto? Como que nosotros estábamos de alguna manera en nuestros padres y recibimos cierta condenación de nuestros papás por lo que hicieron. Claro, y se basan en estos textos y ya les voy a explicar por qué no es así. No es que estuvieran allá. O sea, sí dice la Biblia, cuando alguien no había nacido, que estaba en los lomos de su padre. ¿Ya? Era como, sí, no estabas, pero estabas por salir, por ser engendrado. Pero no significa ni preexistencia, ni nada. No significa nada de eso. Solamente que sí, que tenemos descendientes. Pero no somos culpables, contrario a lo que creían la gente en el tiempo de Jesús. Ojo, no todo lo que creía la gente en los tiempos de Jesús era verdad. Les pongo un solo ejemplo. En el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, odien a sus enemigos,
Mas yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. La pregunta es, ¿entonces Jesús siempre estuvo contradiciendo el Antiguo Testamento? No, siempre estuvo contradiciendo una mala interpretación de la ley. Entonces si uno busca odia a tu enemigo, en el Antiguo Testamento no está en ninguna parte. Porque eso no es bíblico. Entonces no todo lo que creían los fariseos, la gente, lo que decía la gente era verdad. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el mar y vieron un fantasma, creían que era un fantasma. O sea, sí creían que se le podían aparecer fantasmas, lo que es falso. Quien tenga más dudas respecto de eso me puede llamar. Entonces, ellos no habían experimentado esto, pero Él los incluyó de tal manera que les dijo, miren, también fue con ustedes. Cara a cara habló el Señor con ustedes. Y les reprodujo lo que ya probablemente habían escuchado, pero ahora lo hace solemne, lo solemniza antes de entrar a la tierra prometida. Y les da de nuevo los 10 mandamientos, con una fraseología totalmente distinta, porque es claramente, la está diciendo como recordatorio, ¿sí? Entonces, hay una verdad muy necesaria acá en esta, para toda congregación. Antes de hablar de mandamientos, Moisés habla del Dios que da los mandamientos. Y eso es muy decidor, ¿saben por qué? Porque no se trata de una lista que cumples o no cumples. Y es cierto, podemos chequear 9 mandamientos probablemente que hemos violado. No solo esta semana, como decía la reina, probablemente hoy día mismo. Entonces, antes de hablar de deberes, habla del Dios del pacto. Antes de exigir obediencia, habla de un pueblo que tiene una relación con Él. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambia todo esto? Porque si no sería un tirano caprichoso. Y la ley de Dios no viene de un Dios tirano y caprichoso. Viene del Dios que se dio a conocer. Viene del Dios que hizo un pacto. Viene de un Dios que a su pueblo le habló en su propia historia y se apareció a ellos. El pacto, entonces, se enmarca, ¿dónde? En un trasfondo histórico real de un Dios que antes de pedir, nos da. Entonces, no obedecemos para acercarnos a Dios. No guardamos sus mandamientos para inventar una relación con Él, sino porque Él nos ha llamado a vivir dentro de esta relación de pacto con Él. Hoy día no es exactamente el mismo pacto con Moisés, porque tenemos un nuevo pacto con Él, ¿cierto? Y hoy día, fíjense que incluso el pacto antiguo tenía soluciones temporales para el pecado. El nuevo pacto no cambia el corazón del ser humano y lo hace perfecto. Lo que hace es que la solución al problema ya no es renovable cada vez que pecamos o año a año. No es renovable, sino que se ha dado una ofrenda por el pecado, se ha dado un pago por el pecado una vez y para siempre. Entonces, cada vez que olvidamos quién nos habla, terminamos pensando en los mandamientos como una carga que no tiene sentido, como un cumplir por cumplir, como venir a la iglesia. Venir a la iglesia, estamos cumpliendo el mandamiento del día de reposo. Es el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. No es por venir a la iglesia para cumplir o para sentirnos bien. Está bien que vengamos a ser restaurados por la palabra de Dios, por la adoración, etc. Pero venimos porque tenemos una relación con Dios. Cuando usted quiere estar con alguien, en la presencia de otra persona, en la compañía de otra persona, no es porque esté inventando una relación con esa persona. ¿Por qué es? Es porque ya tiene una relación con esa persona. Entonces, debería ser así. No digo que nuestro deseo de venir a la iglesia sea perfecto y permanente, porque no somos ni perfectos, ni constantes, ni permanentes. Pero no venimos para cumplir una ley, sino venimos porque tenemos una relación con el Dios de esa ley. Entonces, cuando recordamos que es el Dios Redentor quien habla,
entonces la obediencia recupera su lugar. No es esclavitud, sino que es una respuesta al amor de Dios. Antes de entrar a la tierra, entonces, en segundo lugar, el pueblo debe recordar qué clase de vida exigía el pacto. En esta parte aparece entonces el decálogo, como lo escribe aquí Moisés, ¿cierto? Debemos resistir la idea de leer los mandamientos como piezas sueltas, porque es un cuerpo de ley, ¿sí? Es un código que tiene dos partes. Los primeros 4 mandamientos corresponden a la relación que tenemos con Dios. Los siguientes 6 corresponden a la relación, que es la segunda tabla, la relación que tenemos con nuestro prójimo. Entonces Moisés nos los presenta como una lista de a ver si pueden cumplir alguno de estos, sino que los pone en el centro del pacto como forma de vida que le corresponde a vivir ese pueblo, a un pueblo que ya había liberado de Egipto. Entonces, yo soy el Señor tu Dios, y ahí parte, es el preludio, el prólogo de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto donde eran esclavos. La ley, entonces, apoya la redención que el Señor había hecho de su pueblo. No le dice, si me obedeces, entonces yo te voy a sacar de Egipto. No. ¿Qué les dice? Yo que te saqué de la tierra de Egipto. No les pide condiciones. Simplemente llama a Moisés, después de 400 años de esclavitud, llama a Moisés, se le aparece y le dice, libera a mi pueblo. Y él le dice, como todos nosotros, ¿qué le dijo? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Y le puso pretextos. Al final dijo que sí. Fue, ¿y qué hizo Moisés? Prácticamente nada. Solamente habló. Ni siquiera habló porque en ocasiones era el propio Aarón, su hermano, el que hablaba por Moisés. El Señor lo respaldó con actos milagrosos, portentosos, etcétera, etcétera. Entonces, yo te saqué de la tierra de Egipto. Por eso deben vivir como mi pueblo. La gracia no elimina entonces la obediencia, sino que la funda. El pacto exige entonces un pueblo que es para Dios. Los primeros mandamientos, del 7 al 15, podemos ver que tienen relación con Dios y con la vida de adoración. No tengas dioses ajenos, no te hagas imagen, no tomes el nombre de Dios en vano y observa el día de reposo y santifícalo. 4 mandamientos, ¿sí? Visto en conjunto, estos 4 mandamientos dice algo muy, muy claro y muy profundo. No se puede entrar a la tierra con un corazón dividido. ¿Es de llave o es de... Gracias. No, quiero de llave. Muchas gracias, Manuel. Ya. ¿Se rieron de mi toma de agua? Sigamos. Entonces, no se puede recibir la heredad de Dios y vivir con otros señores, sirviendo a otros señores, con un corazón dividido. De hecho, Jesús eso también lo dijo, cuando habló de las riquezas y habló de seguirlo a Él. ¿Qué dijo? No es posible servir a 2 señores. Uno no puede servir a Dios y a Mamón, que era el Dios representando el Dios de la riqueza o el amor por el dinero, no el dinero en sí mismo. Entonces ahí divide el corazón. Y el corazón no solo se divide por eso, se divide por muchas cosas. No se puede entonces pretender ser el pueblo del pacto ellos e inclinarse ante otros amores, otros dioses, otras seguridades y otras lealtades. El primer mandamiento entonces lo que exige es exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Prohíbe domesticar a Dios. No te harás imagen ni semejanza de Dios. Reducirlo a una imagen manejable, controlable. El tercero llama a honrar su nombre, no usarlo livianamente. Y el cuarto ordena a santificar el tiempo, que todo es de Dios, porque incluso el calendario del pueblo estaba sometido a Dios, y nuestras agendas deberían estar sometidas ¿a qué? A Dios.
No es sin importancia lo que el Señor dice acá. Es probable que los mandamientos no adoremos a otros dioses o hagamos mucho esfuerzo por no tener otras seguridades y otros dioses en ese sentido. Tal vez no hacemos ninguna imagen, ¿cierto? Y cuidamos de tomar el nombre del Señor en vano, como decirle Diosito. Diosito no es Diosito. Perdón, Dios no es Diosito. Es como le estamos hablando así como un niño chiquitito. No. O tomar el nombre de Dios en vano prometiendo en el nombre de Dios, etc. Puede ser que esos mandamientos nos parezcan mucho más lejanos de violar. Y es probablemente que sí. Pero fíjense que el mandamiento del día de reposo es absolutamente violable para el pueblo de hoy día. ¿O no? Porque nuestras agendas no están sometidas a Dios. Y saben que el día de reposo Dios no lo hizo por causa de Él. Dice el Nuevo Testamento que lo hizo por causa de nosotros. Para regalarnos descanso y justicia. No hagan que nadie trabaje de sus siervos, les decía. Iba a ser un pueblo próspero, acuérdense. ¿Por qué razón? Para que todos descansen lo mismo. Y nadie va a hacer trabajo. Pero nosotros somos livianos en eso, ¿no? Siempre hay una buena razón para faltar al culto. Siempre hay una buena razón para hacer cosas que podíamos hacer en los 6 días que teníamos para hacer y no las hicimos. Hacer tareas, estudiar, completar algo para el lunes. Parece, pero ¿cómo va a ser tan terrible eso? Es organizar la vida o el tiempo en torno a Dios, porque el tiempo es de Él, ¿cierto? Entonces nuestros ídolos pueden no ser de madera, de piedra, pero siguen siendo unos dioses rivales. El dinero, la aprobación, el éxito, el control, la comodidad, en definitiva, el yo. Y el Señor nos recuerda que no acepta una lealtad compartida. Ellos debían tener un corazón íntegro sin inclinarse ante otros dioses. La segunda parte o la segunda tabla de la ley es lo que exige de su pueblo respecto al prójimo. Se mueve de la relación con Dios hacia la vida comunitaria. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no codicies. Aquí Moisés lo que está haciendo es que la tierra prometida no es un lugar simplemente para habitar, sino un espacio donde el carácter de Dios iba a ser mostrado, se iba a ser visible en la vida del pueblo, ¿sí? La obediencia entonces no se limitaba al culto que Dios había ordenado. Llega a la casa, a la familia, al trato con el prójimo, a los bienes, a la verdad, aún al mundo interior de los deseos. El quinto mandamiento, que sería el siguiente después del día de reposo, muestra que la piedad comienza honrando a las autoridades dadas por Dios, ¿cierto? El quinto mandamiento. El sexto mandamiento habla de proteger la vida. El séptimo mandamiento habla de la fidelidad al pacto matrimonial. El octavo defiende la propiedad del prójimo. El noveno protege la verdad y el buen nombre. Y el décimo llega hasta lo profundo del corazón, prohibiendo la codicia. Porque Dios no solo mira la conducta externa, sino también nuestros más secretos deseos. Aquí la ley se vuelve especialmente penetrante o desenmascarante en realidad. Porque uno podría pensar que ha cumplido todo perfectamente bien. Porque no he matado, no he robado, no he dicho nada contra nadie. Pero el décimo mandamiento desmonta toda justicia personal. Porque habla del deseo. Y citando de nuevo el Sermón del Monte, dice, ¿oíste qué fue dicho? Si ustedes no matarás, pero si ustedes odian, ya mataron. Oíste que no cometerás adulterio, pero si tú deseas a otra persona, ya adulteraste. O sea, el décimo mandamiento lo que hace es desbaratar, que sería desbaratar la suficiencia o la justicia de una vida externa aparentemente perfecta. Porque uno podría pensar que
ha cumplido bastante bien la ley de Dios. Pero no. La ley no solo regula las manos y la boca, sino también pone luz sobre nuestro corazón para mostrarnos realmente nuestro pecado. Un comentarista bíblico dice que el decálogo no es solo un código de conducta, sino un retrato de Dios, porque las exigencias del pacto reflejan la naturaleza del Dios que las da. Eso significa que obedecer no es simplemente ajustarse a las normas, es responder al carácter de Dios. En tercer lugar, antes de entrar a la tierra, el pueblo debe recordar por qué obedecer. Y ahí está lo que nosotros estábamos leyendo recién en la última parte del texto, que incluimos el 22, que dice: el Señor dirigió estas palabras a toda su congregación en el monte, desde el fuego, la nube y la oscuridad. Las pronunció con voz potente, no añadió nada más. Las escribió en 2 tablas y me las entregó a mí. Lo que está diciendo acá es una palabra de absoluta solemnidad. El Señor ha entregado esto. Moisés destaca aquí el momento majestuoso de la entrega de la ley. O sea, fuego, nube, oscuridad, voz fuerte, tablas en piedra. Y nada de esto es casual. ¿Saben por qué? Porque todo lo que está aquí es que la palabra no es negociable. Eso es lo que está diciendo. Otro comentarista bíblico observa que este versículo aparecen resaltadas la fuente divina del pecado, del decálogo, su autoridad sobre Israel, su majestad, su integridad, su carácter fijo y permanente. Dios no cambia en absoluto. La respuesta no es ¿por qué debemos obedecer? La respuesta, nos podemos preguntar, ¿por qué debemos obedecer? Y la respuesta no es porque así me gano el amor de Dios. Tampoco es porque la obediencia en sí misma es un poder mágico o tiene un poder mágico. La respuesta es porque esa obediencia es el camino de la vida que el pueblo redimido camina. Y con obstáculos, con obstáculos. Con caídas, con caídas. Unas más leves, otras más fuertes. Pero en definitivamente es así. Lo que nos está diciendo este texto, entonces, es que la vida cristiana no depende de fuerzas personales. ¿Por qué razón? Porque para ellos, cuando no cumplían la ley, tenían que recurrir a un otro para que muriera por ellos y no fueran condenados. Hoy día, no tenemos que recurrir temporalmente a nadie para encontrar perdón para nuestros pecados, porque Cristo ya murió. Entonces no tenemos que recurrir a nadie más. Otra forma de vivir la vida, creyendo que podemos cumplir las leyes a la perfección, es decir, que no necesitamos a Dios, porque las personas que se creen más buenas son las que menos necesitan a Jesús. Por eso Jesús les decía a los fariseos: yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos. No les quería decir a los fariseos que ellos estaban sanos y no tenían pecado, sino que les decía algo así como: ok, quédense con su autoimagen, quédense con que ustedes están sanos, vayan. Como ustedes dicen que estos están enfermos, Jesús sabía que todos estaban enfermos, pero a su vista, estos están enfermos, entonces a ellos he venido yo, a los enfermos y no a los sanos. Tenemos claramente esta idea de justicia personal cuando había un fariseo y un publicano en el templo. ¿Y qué hacían? Oraban y pedían perdón. El fariseo lo que hizo fue compararse con el publicano. El publicano era un cobrador de impuestos que él era fiel a Roma. Una muy mala persona para todos los judíos. Entonces decía: gracias porque no soy como él. Hoy día lo escuchamos así, nos parece terrible. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Gracias Dios que no soy como esa persona, porque nos creemos mejores. Gracias porque yo sí soy pecador, pero no con ese tipo de pecados. No, yo soy pecador, pero nunca tanto. Pero me arrepiento, pero. Esa persona, al ser muy moral o muy moralista, lo que pretende hacer en realidad es depender cada vez menos de Dios.
Porque mientras más buenos somos, menos necesitamos de Jesús. Por eso que la ley nos descubre el pecado, para que veamos cuán pecadores somos y seamos llevados a Cristo Jesús. Entonces el pasaje en general nos conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés recuerda al pueblo las palabras del pacto. Pero Jesucristo es más que un nuevo Moisés. ¿Por qué razón? Porque Cristo no viene simplemente a repetir los mandamientos. Él es el Hijo obediente, perfectamente obediente, que guardó perfectamente la palabra de Dios, la voluntad del Padre, que amó a Dios con todo su corazón y amó al prójimo sin ninguna falla, absolutamente como a él mismo. Donde Israel quebrantó el pacto y donde nosotros lo quebrantamos, Cristo lo cumple. Donde el pueblo falló, Cristo permanece fiel hasta la cruz. Ellos fallaron en la tierra, se descarriaron. ¿Y qué pasó? El Señor siguió, vino, se encarnó y murió, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Además de eso, es un mediador mejor. Moisés ya dice que él estaba en medio de ellos en el 5, dice: yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para comunicarles cuando se llevaban recados, sobre todo en el 19, Éxodo 19. Es un mediador. El pueblo reconocía que necesitaban un mediador. Anda tú, porque nosotros no nos vamos a acercar a ese monte. Pero él no era el mediador perfecto. ¿Saben por qué? Porque se pone entre el pueblo y Dios para llevar la palabra. Pero en el nuevo pacto, Cristo no comunica la palabra solamente. Él mismo asegura con su sangre, y Él es la palabra de Dios, que la reconciliación con el pueblo de Dios es verdadera, es segura y es perdurable. No por las obras de su pueblo, sino porque Él cumplió perfectamente la ley y pagó algo que no debía. Por eso, en Él no queda abolida la ley, sino que es llevada a su plenitud. Israel estaba por entrar a la tierra y antes de cruzar el Jordán, el pueblo necesitaba volver a escuchar la voz de Dios. Y la iglesia no es distinta. Necesitamos cada vez escuchar la voz de Dios. Y me gustaría terminar con una historia que normalmente cuento para explicar cómo funciona la gracia de Dios y cómo el Señor paga por nosotros. Había dos hombres que se habían criado juntos en la misma población, seguramente en San Gregorio. Entonces, uno se superó y es músico de una iglesia. No, mentira. Y es presbítero. No, no es de ahí el Cristóbal, parece. La Ilinci. ¿Eres de San Gregorio? No. No. Un poquito. Un poquito. Iba a carretear para allá y a buscar polola. Ya. Entonces, uno de ellos llega a ser abogado y llega a ser juez de la República. Y su otro amigo encontró un camino más fácil y mucho más productivo y se transformó en un narcotraficante. Inseguro pero productivo, ¿cierto? Bien. El narco lo tomaron preso y estaba imputado por la ley 20.000, que es la ley de drogas. Entonces, cuando llega a la audiencia, a la formalización, en realidad el juicio completo, y cuando entra, ve a su amigo y dice: ya, yo sé que soy culpable, pero este loco me va a dar la pena más baja según la ley. Estaba súper confiado con eso. Pasó el juicio, etcétera, etcétera, fue encontrado culpable, y cuando viene la sentencia, su amigo le da la máxima pena que la ley le permitía. ¿Sí? Llegó la merca. Ah, no, fueron los globos que se reventaron. Qué oportuno eso. Gracias, Aurorita. Ya, me perdí. La mayor condena le dio. Y él le dice: ¿pero cómo? ¿Por qué? Si somos amigos, podría haberme dado la menor condena. La cumplía, ok. Y salía por buena conducta, no sé qué. Y baja a su amigo y le dice: tranquilo, te di la peor pena porque eso es lo justo, pero yo la voy a cumplir por ti. Ándate a tu casa. Es absurdo. Así es la gracia de Dios. El Señor dio la pena
más grande que podía dar y más justa que podía dar por el pecado, que era la muerte. Pero esa no la experimentamos nosotros. Vino Jesús y murió por cada uno de nosotros en la cruz. Por eso que la vida de Cristo es tan valiosa. Y no tratemos de suplementarla con buenas obras. La obediencia es un fruto del amor por el Señor, pero no es para ganarse el favor de Dios. Porque cuando nosotros presentamos una sola obra como para compensar la gracia de Dios, ofendemos a Dios. ¿A quién tengo cerca? Al profe. Raúl, tú le regalas algo a tu esposa Andrea, una joya. ¿Ya? Y cuando se la regalas a Andrea, ella la ve y queda sorprendidísima. Y se mete la mano al bolsillo y encuentra 300 pesos. En monedas de a 10, de a 50 y de a 100. Y te las pasa. Y te dice que es para ayudarte con ese regalo que tú le diste. ¿Cómo te sientes tú? Mal, ¿cierto? ¿Por qué? Primero no tiene idea cuánto me costó. Lo primero. En segundo lugar, eso no se hace. Porque es un regalo. Y un regalo no se merece, no se gana, ni nada. Es un regalo. Cuando queremos suplementar la obra de Cristo, es que nos estamos metiendo, sacando unas cuantas chauchas de nuestro bolsillo, medias aceitosas seguro, porque se las recibimos a la señora Sobaipilla, y eso estamos dando al Señor. Ese ejemplo es mío, pero hay un ejemplo en la Biblia. El ejemplo de la Biblia es que cuando uno quiere presentar su propia justicia para ganar un lugar delante de Dios, dice que estamos presentando delante de Él un trapo de inmundicia. Cuando era chico yo me imaginaba que era el estropajo que tenía mi abuelita ahí en la cocina, negro. Nunca supe de qué prenda salía, pero era un estropajo. Y yo me daba asco, lo encontraba hediondo, todo. Pero eso no es. El trapo de inmundicia es un pequeño trozo de tela que usaban las mujeres en la época bíblica para recibir el flujo menstrual. Era su menstruación que estaba en ese trapo. Eso es presentarle al Señor una sola obra como para ganarnos su gracia, como para ganarnos su favor. El Señor ya hizo mucho, derramó demasiada sangre para ganar el favor de Dios para nosotros de una sola vez y para siempre. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que el amor que has derramado sobre nosotros cuando nos diste el Espíritu Santo nos anime y nos impulsa a obedecerte, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas entender tu gracia, tu misericordia infinita. Te pedimos, Señor, que podamos ver en Cristo nuestra única salida, nuestro pronto auxilio a cualquier tipo de necesidad. Oramos en su nombre y en sus méritos. Amén.